Hola, bienvenidos a Medical Televisión, este espacio dedicado a la familia por la pantalla de Multivisión Federal. Estamos en dúplex por la 91.9. Usted sabe que semana a semana, 2 veces nos encuentra con la temática que planteamos los martes a las 14:30 y los jueves a las 23 después del programa Cara a Cara. Tras esa semana con temas diferentes, usted nos encuentra en YouTube con los programas a modo de colección. Directamente pone cuál es la temática o la enfermedad que hemos tratado y va a tener solo ese bloque en @MedicalTV Salta. Eso es YouTube y también estamos en todas las redes sociales. Como es habitual ya, este programa, señor director, es auspiciado por el Hospital Privado IMAX Central. Y hoy vamos a hablar de 2 temas realmente importantes para la salud masculina. Está con nosotros el doctor Federico Fernández. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Hemos hecho un cambio de temas porque queríamos hablar de la salud sexual masculina, pero después dijimos, estamos en el mes de la prevención del cáncer de próstata, esa fecha que designa la Organización Mundial de la Salud para que accionemos como medio de comunicación en pos de trabajar en la prevención de determinadas enfermedades, ¿no? Así es. Vamos a aprovechar y vamos a hablar de cáncer de testículos también. Sí, porque en realidad el mes de noviembre se considera el mes del noviembre azul. Y es para prevención de enfermedades masculinas, principalmente el cáncer de próstata y el cáncer de testículos, también la afección de algunas otras enfermedades que afectan al varón, pero típicamente estas 2. Entonces es como que se hacen todas las campañas de lo que es prevención y concientización acerca de esas 2 enfermedades. Esto surge porque en el mundo, tras el Octubre Rosa y estas acciones de concientización de lo que fue el cáncer de mama, las instituciones médicas descubren que realmente la acción es muy importante y que se logra, ¿no?, bajar esas estadísticas que a veces muestran todo un panorama oscuro. Exactamente. Doctor, hemos preparado un informe con algunos datos estadísticos para darle marco a la entrevista. ¿Le parece? Muy bien. Lo compartimos, señor director. Se registraron aproximadamente 3.500 defunciones en Argentina, con una tasa bruta de 15,9 defunciones cada 100.000 varones. La tasa de mortalidad ajustada por edad en Argentina fue de 9,6 defunciones por cada 100.000 varones. La detección temprana y los tratamientos mejorados han contribuido a una disminución en las tasas de mortalidad desde que se implementan en 1993. En tanto, el cáncer de testículos es menos común que el cáncer de próstata, pero sigue siendo una preocupación importante. En Argentina se registraron 1.168 casos nuevos en 2020. La tasa de mortalidad ajustada por edad para el cáncer de testículos en Argentina es de 0,5 defunciones cada 100.000 varones. La edad, antecedentes familiares y ciertas condiciones genéticas pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de testículos. ¿Querés saber más? Quédate en Medical Televisión. En este pequeño informe estábamos compartiendo lo que son los datos estadísticos en 2022 de cáncer de próstata y cáncer de testículo por separado, porque son los datos oficiales que existen en las plataformas del Ministerio de Salud de la Argentina, doctor. Sí, la verdad que no hay datos muy actualizados, pero básicamente esa es la estadística. Se sabe que igual a nivel mundial el cáncer de testículo no es una enfermedad frecuente, pero es el cáncer que afecta con mayor frecuencia a la población de varones de 15 a 35 años. O sea que la importancia es que se detecta en general en varones jóvenes. Es el tumor más frecuente en varones jóvenes. Si bien uno puede intervenir en maniobras de prevención, lo fundamental es la concientización
para que el varón sepa cómo prevenirlo, porque es un grupo que muchas veces no va a controles periódicos. Normalmente nosotros ponemos énfasis en que el varón debe hacer el control a partir de los 45, 50 años por la próstata, y de los 15 a los 35 el varón prácticamente no consulta nunca, y ahí es donde mayormente se ven este tipo de patologías, y obviamente que afecta el diagnóstico de un cáncer a un varón joven, lo afecta muchísimo. Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas del cáncer de testículo? Una cosa sumamente importante para que tenga en cuenta el paciente es que normalmente, si bien la detección no es compleja, no da síntomas inicialmente. Puede uno tener una sensación de dolor, molestia, pesadez en el testículo, pero normalmente la mayoría de los tumores en fase inicial no genera ningún tipo de dolor. Entonces, de ahí que la principal maniobra o lo principal que debe hacer el paciente es el autoexamen testicular. Así como la mujer hace el autoexamen de mama, el varón debe hacer un autoexamen testicular. Eso es lo que se recomienda, y se recomienda que se haga una vez por mes. Todo varón joven debe hacerlo una vez por mes, habitualmente en una situación donde haya algo de relajación. Se recomienda después de una ducha caliente para que la zona genital esté más relajada, y debe hacer un autoexamen, conocer la anatomía del testículo, que es muy fácil porque cuando uno palpa de manera repetida va conociendo cuáles son las estructuras normales, y en cuanto uno detecta algo anormal debería hacer la consulta con el urólogo. Bien. Porque muchas veces uno puede palpar algo anormal y no tener ningún síntoma. Eso es lo fundamental. O no sentir dolor, por ejemplo. No siente dolor. La mayoría de las veces no, uno piensa, porque y esto lleva a que muchas veces nosotros el diagnóstico lo hagamos de manera tardía, o sea, no tardía en el sentido de que en un estadio avanzado, pero sí que el paciente lleva meses con el nódulo o con un tumor en el testículo y decide consultar porque no se le va. Lo detectó, sabe que hay algo que no es normal, pero como no le duele, no consulta. Eso es lo típico que nos dicen: no, pero a mí no me dolía, y pasan 2 o 3 meses hasta que acude a la consulta porque ve que eso está creciendo. Tremendo. Estamos en el 11 26 09 0909 y vamos a pedirle al doctor hacer también consultorio virtual. Si usted tiene alguna duda, puede hacerla llegar de manera escrita por un WhatsApp al 11 26 09 0909 y trataremos de despejar algunas dudas. Con el cáncer de próstata, doctor, ¿cuando tenemos síntomas ya es tarde? En general, el cáncer de próstata no da síntomas nuevamente en estadios iniciales. Por eso también, de nuevo, la importancia de la concientización. Y los síntomas suelen ser ya cuando es un tumor que está avanzado localmente. Entonces, y esto lo recalco siempre y se lo digo al paciente, porque el paciente siempre espera tener síntomas para realizar la consulta y para realizar el control. Y los síntomas, como el cáncer de próstata se desarrolla en una zona de la próstata que es periférica, claro, inicialmente no va a dar ningún síntoma, ningún problema para orinar, que es lo que espera el varón. Entonces, si bien uno tiene la idea de que puede tener algún trastorno miccional, dificultad, que puede haber sangrado, en los estadios iniciales donde uno puede quizás tener mayor repercusión en el tratamiento, mayor repercusión favorable, no da síntomas. Entonces, lo más importante es poner énfasis en lo que es la detección precoz. Bueno, voy a usar a uno de nuestros televidentes porque me va a ser más fácil la entrevista. Y estamos literalmente en este programa hablando a calzón quitado, como dirían las abuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos ser frontales y hablar de manera coloquial para entre todos cuidar la salud de nuestra población. Mire lo que dice Tomás, doctor. Nos saluda, le pregunta al doctor: ¿por qué el examen de próstata es de tal manera que uno, como un poco denigrante, dice, que te metan un dedo, no sé dónde, ahora me va a explicar el doctor? Es Tomás, de 20 de febrero. ¿Es así? ¿Es tan denigrante o la manera de detectar el cáncer de próstata? No, la realidad es que lo principal para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata es un análisis de sangre, que es el antígeno prostático. Bien. No es que te metan el dedo en ningún lado. No, inicialmente no. Eso es parte del examen físico.
es parte del examen físico y es hacer un tacto rectal. El tacto rectal sí es hacer un tacto a través del ano, porque la próstata se accede muy fácilmente, y yo creo que es una cuestión más que nada cultural, te lo diría, porque si nosotros entendemos que las mujeres van periódicamente cada 6 meses o una vez por año a que el ginecólogo o la ginecóloga le ponga un espéculo y le tome una muestra del cuello del útero y nadie lo toma como algo denigrante, exacto, me parece que un tacto rectal utilizando lubricación y haciendo un tacto donde uno ingresa 3 centímetros del conducto anal y dura aproximadamente de 10 a 15 segundos, me parece que no es denigrar a nadie, pero es una cuestión cultural que el varón se siente muy agredido por eso, pero lo más importante es destacar que se pueden hacer otras cosas, se pueden hacer análisis de sangre, que el tacto rectal acompaña, es parte del examen físico, que hay veces que hay que hacerlo sí o sí, pero no siempre, y bueno, uno tiene la idea de que va al urólogo y va al urólogo directamente a que le haga un tacto rectal. Es como una falsa masculinidad que lo único que va a hacer es no ayudarnos a que podamos detectar una enfermedad que realmente nos va a traer. En realidad... Acá hay una esposa que dice, mi esposo tiene problemas con su próstata, pero no quiere ir porque la palpación se hace por vía anal. ¿Es verdad?, nos pregunta, como si fuera... No, una cosa terrorífica. Sin embargo, las mujeres vamos todos los años a que nos hagan todos los controles. Sí. Van, se dejan revisar las mamas, se dejan poner un espéculo. Y cuando vas a tener un bebé, que te revisan la dilatación cuántas veces y te mandan de nuevo al casa. Yo creo que eso es una cuestión cultural. Hay estudios a nivel mundial donde se demuestran por cuestionarios que un 80% de los varones que se realiza un tacto rectal lo volvería a hacer como parte de una detección de una enfermedad como un cáncer. Y más del 90% lo recomendaría una vez que ya se lo ha hecho. Entonces yo creo que hay una idea o un prejuicio en lo que es el tacto rectal de que uno va a introducir algo y va a estar escarbando, cuando en realidad es un estudio de, como te digo, yo no siempre hago el tacto rectal a mis pacientes, pero cuando lo hago no dura más de 10 segundos. Entonces me parece absurdo. Ni siquiera que es molesto, ni doloroso. No es molesto, ni doloroso, ni absolutamente nada que ver. Pero es un prejuicio que tiene el varón que va al urólogo y el urólogo necesariamente le va a hacer un tacto rectal, cuando creo que la mayoría de las veces ese momento no se da. Me imagino que es difícil que debe ser para ustedes como profesionales médicos tener que explicar, ¿no? O que el paciente se vaya, lo piense, vuelva si quiere que le hagan el tratamiento. Ahora, doctor, quiero que recalquemos y que recordemos que las muertes por cáncer de próstata son la segunda causa en los hombres en el mundo. Sí, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el varón de más de 50 años. Por otro lado, las estadísticas a nivel de Argentina no son iguales en todo el país. Nosotros tenemos a nivel mundial 1/3 de los cánceres de próstata se detectan en estadio avanzado. En la capital federal son un 20%, pero eso acá en el norte, la detección de carcinomas avanzados, estamos hablando de cánceres localmente avanzados o metastásicos, llega a más del 40%. Nosotros en Salta detectamos muchísimo cáncer de próstata muy avanzado y donde ya uno no tiene la posibilidad de hacer un tratamiento curativo, y si bien hay muchísimos tratamientos nuevos y drogas nuevas que andan muy bien, la expectativa de vida baja muchísimo porque muchas veces no supera los 50 meses. Entonces es fundamental que nosotros entendamos que en el cáncer de próstata no se puede hacer muchas maniobras de prevención. El cáncer de próstata, los factores de riesgo fundamentalmente son no modificables, edad y herencia, son hereditarios. O sea que uno no puede modificar algo en su vida para no tener un cáncer de próstata. Lo que puede hacer es diagnosticarlo precozmente para tratarlo y hacer algo que le pueda curar la enfermedad. O sea que en estilo de vida no hay nada que se pueda hacer como epigenético, digamos. La realidad es que si bien está visto que hay ciertos factores
que aumenta un poquito el riesgo, no es sustancial. Bien. O sea, una dieta en general saludable ayuda mucho más que lo que son dietas ricas en grasa. Está visto que la población obesa y con sobrepeso tiene mayor incidencia de cáncer avanzado, pero la verdad que eso estadísticamente no es tan significativo como lo que es la edad. Claro. O sea, doctor, que nosotros estamos en condiciones de decirle a todos los que están del otro lado, que ya tuvieron un papá que padeció cáncer de próstata, un abuelo, que sí o sí tienen que hacerse. Es fundamental, o sea, es fundamental. Si uno tiene un antecedente de un padre, un hermano, un abuelo con cáncer de próstata, que se haga el control, porque esa gente debe empezar 10 años antes a hacer el control. Normalmente se recomienda a partir de los 50. Esos varones deben empezar a partir de los 40 a hacer los controles. Y una cosa que nosotros siempre pensamos en el varón: el cáncer de próstata tiene factores genéticos que está relacionado con cáncer de ovario y cáncer de mama en la mujer. O sea que si uno tiene una madre que ha tenido cáncer de ovario o cáncer de mama, puede tener algún gen que predisponga a cáncer de próstata. O sea que no solamente mirar los varones de esa familia, sino las mujeres. Porque vos teniendo una madre que tuvo un cáncer de mama, que pueda tener alguna modificación genética y te favorezca el cáncer de próstata, puede estar relacionado. Usted nos acaba de tirar un título de etapa, así decimos en periodismo cuando un entrevistado nos arroja un dato que nos da como un cachetazo. Precisamente este dato me parece que es clave, el hecho de prestar atención si las mujeres de nuestra familia tuvieron un problema entonces de ovario o de mama. Fundamental, doctor. Nosotros tenemos acá algunas consultas, se las vamos a hacer llegar, doctor. Dice, tengo 52 años, nos dice Ramiro. Todos los años me hago el control. Dice, porque cuando termino de orinar sale como un doble chorro. ¿Esto tiene algo que ver? No, la verdad que eso no tiene nada que ver con el cáncer de próstata. Es una alteración urinaria y habría que ver por qué puede pasar. Normalmente esos síntomas tienen mucho más que ver con patología benigna de la próstata, que es la hiperplasia prostática benigna, que también es algo que nosotros controlamos en todos los varones, que no le va a afectar mucho la expectativa de vida del paciente, pero sí su calidad de vida. Bien, ¿cuál es el tratamiento que se comienza a hacer apenas se detecta o se diagnostica el cáncer de próstata? Bueno, primero, cuando nosotros tenemos la sospecha del cáncer de próstata, eso se confirma con una biopsia. Que eso también es otra cosa. El paciente, cuando nosotros le decimos que se tiene que hacer una biopsia de próstata, tiene que saber que es un estudio no invasivo, es como ir a hacer una videocolonoscopía. Muchas veces se hace con sedación y es un estudio que dura 15 a 20 minutos donde uno toma muestras de la próstata y eso lo analiza un patólogo. Ahí se confirma si el paciente tiene un cáncer de próstata. Y normalmente cuando diagnosticamos el cáncer de próstata, ahí lo que tenemos que hacer es estadificarlo, es decir, ver si ese cáncer de próstata está localizado en la próstata o si ya se ha diseminado, lo que nosotros llamamos metástasis, si se ha ramificado o está en algún otro órgano del cuerpo. Ahí, cuando nosotros tenemos la estadificación, vemos qué tratamiento es mejor para cada paciente. Cuando el cáncer está localizado, normalmente los dos grandes pilares que tenemos son la cirugía y la radioterapia. Y en el cáncer avanzado, en general, se empieza con tratamientos antihormonales, con drogas. Bien, vamos con otro mensaje. Acá está Carlos en Cerrillos. Dice que tiene un testículo dolorido, inflamado, que le duele desde el viernes. ¿Qué me puede pasar si no voy al médico? Es muy importante, yo no sé si él dijo la edad, pero es muy importante saber la edad del paciente cuando tiene un dolor testicular, porque eso se denomina un escroto agudo, digamos, y eso puede ser por múltiples causas. Pero si es un varón joven y empieza con un dolor, nunca debería dejar pasar más de 6 horas para hacer la consulta, porque hay una entidad que es la torsión testicular, que cuando pasa más de 6 a 12 horas, el varón puede inclusive tener un infarto y perder el testículo. Entonces, cualquier varón joven que empieza con un dolor súbito, lo primero que uno tiene que pensar no es un tumor, es un problema vascular del testículo. Ahora, si es un varón grande de más de 40 años, más de 50 años, en general eso se debe a procesos inflamatorios o alguna infección del testículo. Y también, si no la trata, puede terminar
comprometiendo todo el testículo, inclusive hasta perderlo. Se trata muy fácil eso con antibióticos. Siempre el dolor de testículo es algo que uno debería consultar con un especialista. En un ratito voy a mostrar la cantidad de mensajes que están enviando y creo que esto pasa por esto de no querer ir al médico, de sentir vergüenza y de pronto les es más fácil consultar a través de un programa de televisión que no está bien. ¿No? Está bien que nos consulten porque somos un programa hecho con mucha conciencia y con mucha responsabilidad, por eso estamos con un profesional matriculado y especialista en el tema como es el doctor Fernández. Pero hay que ir al médico, hay que consultar al médico en el consultorio y no nos vamos a cansar de repetir esto porque es fundamental. Acá hay alguien que le pregunta si el varicocele se puede llegar a transformar en un tumor o en algo peligroso. No, la verdad que el varicocele es una alteración que muchos varones presentan desde la infancia y es porque se dilatan unas venas. Normalmente eso sucede más en el testículo izquierdo por una cuestión anatómica, pero no es de riesgo, no implica ningún aumento de riesgo para tumores y no suele ser algo peligroso. Puede dar alguna alteración en la fertilidad. O sea que un varón que eventualmente tenga algún problema de fertilidad y tiene un varicocele debería verlo con el especialista, pero no es algo que vaya a comprometer la vida del paciente. Lo único que hay que tener en cuenta en factores de riesgo para tumores de testículo son pacientes que muchas veces no lo saben, porque la falta del descenso testicular al nacimiento, que eso es la criptorquidia, es un factor de riesgo. O sea, si un chico nace y los testículos no han descendido a la bolsa escrotal, ese testículo puede eventualmente tener más riesgo de sufrir un tumor. Aunque lo hayan operado en la infancia y hayan descendido el testículo. Por eso es importante que los padres informen si el paciente tenía criptorquidia, si se le hizo un descenso testicular, porque ese paciente quizás hay que poner un poquito más de foco para la detección precoz. Bien, doctor, acá hay alguien que pregunta, es Víctor, me parece muy interesante la consulta porque dice, ¿un clínico puede hacer un tacto rectal o debe derivar a un urólogo? Cualquier médico puede hacer un tacto rectal inicialmente, o sea, porque un tacto rectal no solamente se utiliza para tocar la próstata, o sea, el tacto rectal es parte, como dije, de un examen físico y se puede hacer con muchas razones, pero normalmente lo que aconsejamos nosotros es que el control urológico lo haga el especialista, que lo haga el urólogo. Y es sumamente importante que cualquier persona que tenga sospecha o que se haya diagnosticado con un tumor se trate y consulte con un urólogo que sea avesado en el tema. O sea, quizás no todos los urólogos del universo hacen la parte oncológica o la manejan de igual manera. Y así también pasa que no todos los médicos generales pueden hacer un screening de cáncer de próstata. Nosotros acá en la provincia tenemos gran cantidad de urólogos muy bien capacitados. Entonces yo siempre recomiendo que el screening de cáncer de próstata se lo haga con un especialista, porque es una enfermedad que avanzaron tanto los tratamientos, la manera de diagnosticarlo, la manera de interpretar un antígeno prostático, que muchas veces un clínico, cuando ve el resultado del antígeno prostático, le puede dar una interpretación que no es la real, que no es la significativa. Por eso es muy importante que el screening de esta enfermedad la haga el especialista. Nosotros tenemos disponibilidad de especialistas en la provincia y en capital muchísimo, entonces lo debería hacer siempre el urólogo. Perfecto. Ya que estamos para despejar todas las dudas, incluso si hablamos de mitos en torno a esto, acá hay alguien que nos sugiere que hubo un doctor salteño que escribió un método de autoexploración anal para los hombres para que se realicen su propio control de próstata. ¿Esto es posible? No, eso yo la verdad que no lo recomiendo. No recomiendo eso. Si bien el testículo, como decía, el autoexamen del testículo está recomendado no solamente por la Sociedad Argentina de Urología, sino por todas las sociedades internacionales, la Sociedad Americana de Urología, la Asociación Americana de Urología recomienda el autoexamen testicular. El autoexamen de la próstata no es tan sencillo de hacer. Por cuestiones anatómicas te diría que gran parte de la población no lo podría hacer de manera adecuada y además
no es tan sencillo reconocer alteraciones en la próstata, en la consistencia de la próstata, si uno no está en el tema. El testículo es mucho más fácil, está mucho más, digamos, en contacto ahí con el exterior expuesto. Claro. Y la próstata, la verdad que por más de que uno... quizás si nunca tocaste un cáncer de próstata, no te vas a dar cuenta. Eso, entonces... Bien. Es fundamental que lo haga el especialista. El doctor, alguien pregunta acá, hablando de mitos y verdades, si andar en bicicleta puede causar un cáncer de próstata y le sumamos el cáncer de testículo. Sí, no, ninguna de las dos. La verdad que el tema de la bicicleta y la próstata es una consulta sumamente frecuente. Yo nunca desaconsejo que el paciente, salvo que tenga una patología aguda de la próstata, que con algún proceso en ese momento que uno le recomiende no hacerlo, pero la verdad que si es una persona que no tiene ningún síntoma, no va a tener ningún riesgo por andar en bicicleta o por practicar ciclismo. Bien, acá hay otra consulta, me va a ayudar a interpretarla el doctor. Nos dice Hugo, que tiene 65 años, que tiene un testículo pegado y otro testículo que se le salió y que le vienen como puntadas. ¿Podríamos interpretar eso cuando llega alguien al consultorio y le dice, le pregunta eso y además pregunta si es peligroso? No, la verdad que eso habría que revisarlo. Yo no puedo interpretar eso como lo del testículo pegado. Tendría que verlo y tendría que revisarlo para ver a qué se refiere. Claramente, si él tiene esa sensación, puede ser algo peligroso y debería consultar sin duda. Pero no le puedo dar una respuesta específica. Bien, por último, porque nos hemos quedado sin tiempo, doctor, y son tantos los mensajes, acá hay alguien que muy insistentemente nos dice que su marido tiene 36 años y tiene una pelotita en un testículo y tiene un dolor de vez en cuando. Es para consultar, ¿no? Sí, claramente. Bien. Es el paciente que tiene que consultar. Perfecto. Y así, y dejo la tablet en pantalla para que ustedes vean lo que no vamos a poder responder porque se nos ha terminado el tiempo, pero tenemos la promesa del doctor de volver en otro momento porque queremos hablar de salud sexual masculina, que nos parece que es fundamental. Sí, nos parece fundamental en este tiempo hablar de sexualidad masculina, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero es algo que es fundamental, es de todos los días. Y me parece que hay muy poca también concientización sobre eso. Doctor, cerramos nuestra contribución a hacer prevención de estas dos enfermedades tan importantes. Es, si tenés más de 40 años con antecedentes familiares, consultar por cáncer de próstata. Fundamental. Y los jóvenes, el autoexamen. Y ante la duda, siempre al especialista. Bien, eso en relación al cáncer de testículos. Gracias, doctor, por su disposición para venir. Creo que hoy tenemos muchos títulos que tenemos que destacar y podríamos estar toda la tarde hablando del tema, ¿no? Gracias a vos. Bueno, hacemos una pausa, es muy cortita. Enseguida volvemos.